Ciudadanía italiana para los descendientes. Hay importantes anuncios porque el tema empezó a tener tratamiento legislativo. El decreto de ley que se sancionó el 28 de marzo, que generó todo este revuelo, empezó a tener trámite parlamentario, entró por el Senado, empezaron las audiencias públicas y en este video te cuento de qué se está hablando en este momento. Gracias a todos los que estuvieron comentando estos videos que he estado realizando, publicando en YouTube a través del tema de los cambios de la ciudadanía italiana. Para los que no lo saben, yo soy Federico Aikawa, soy periodista. Me interesa mucho el tema de la ciudadanía italiana porque mi familia tiene ciudadanía italiana, a pesar de que yo soy descendiente japonés, pero mi esposa y mi hijo tienen ciudadanía italiana y quería contarles cuáles son las últimas novedades de este decreto ley que generó tanta polémica del 28 de marzo, que frenó muchísimos trámites del tema de la ciudadanía italiana, pero que a partir de hoy, 8 de abril, empezó a tener un poco de tratamiento parlamentario. Esta vez es en el Senado de Italia, en donde el decreto ley entró en el trámite parlamentario y es donde se está tratando lo que va a ser la modificación, lo que va a ser la ley definitiva que va a sancionar el Parlamento italiano con los cambios de la ciudadanía. ¿De qué se habló? Lo voy a leer porque son muchas novedades, porque es un anuncio que se hizo, es una audiencia que se hizo en el Parlamento italiano en donde se trató este tema y básicamente hay un acuerdo entre todos los que participaron de la audiencia de que el decreto ley del 28 de marzo va a sufrir modificaciones. Esto es muy importante porque ya se habla, por ejemplo, de los problemas que va a generar esta norma en lo que son los descendientes, sobre todo en los niños, porque este cambio de la legislación podría generar casos de niños apátridas. Por ejemplo, imagínense un caso donde los dos padres son descendientes de italianos, pero nacido en el estero, no sé, en el exterior, ambos padres, que por ejemplo viven, no sé, en Noruega o en España, que tienen el tratamiento de ius sanguinis también. Estos niños no tendrían ni la ciudadanía ni de España ni la ciudadanía italiana, entonces generaría un conflicto. Entonces se está hablando un poquito de modificar este tema para los niños que se inscriban en el aire. O sea, son niños que los padres tienen que estar anteriormente inscriptos en el aire como residentes al estero y a partir de ahí hacen la inscripción a través del consulado del nacimiento de un niño para darle la ciudadanía a ese niño. Pero hay varias cosas interesantes porque esta audiencia pública, en la primera audiencia pública que se realizó hoy en el Senado romano, se hablaron de muchas cosas. Lo voy a leer porque son bastantes cosas y quiero ser bastante preciso de lo que se habló. Por un lado, obviamente, se plantea que hay una sobrecarga del tema administrativo en los consulados, entonces el decreto viene a ser como una solución a este tema. Bueno, esto es algo que entre la comunidad está generando bastante polémica porque en realidad se cree que hay que poner un poco más de atención en el tema de mejorar la atención de los consulados, justamente, pero no restringiendo derechos de las personas, ¿no? Me parece que eso es algo que es bastante razonable. Pero bueno, se presenta como que el decreto es la solución para este tema y que por eso se hace el recorte de generaciones hasta los abuelos en el tema del nacimiento. Hubo varias intervenciones de personalidades invitadas por el Senado para escuchar su voz sobre el tema este de la ciudadanía italiana. Uno de los que habló fue el doctor Mónaco, que es un representante de una entidad de formación de profesionales y de formación universitaria de italianos, que obviamente cuestionó el tema de la constitucionalidad del tema del tiempo. ¿Vieron? Ustedes vieron que el decreto dice que es a partir de la medianoche del 28 de marzo, pero claro, él dice, bueno, del 28 de marzo ¿de dónde? Porque una persona entonces que nació que en Australia no pudo presentar el trámite y se quedó afuera, porque claro, por la diferencia horaria, entonces como que el plazo temporal es un poco cuestionable, según el doctor Mónaco. Otra cosa interesante es que planteó que está de acuerdo de que haya un límite, reconoce el vínculo con América Latina
sobre todo en el caso de Argentina, de mucho pertenencia con la comunidad italiana. Pero una cosa que es interesante es que, más allá de lo que es el tema de la lengua, habla de un vínculo cultural con Italia. ¿De qué estamos hablando? Un vínculo cultural. Él lo que propone es que las personas que te van a dar la ciudadanía italiana, o sea, los antepasados que te dan la ciudadanía italiana, tengan una demostración de un título de estudio secundario, primario y secundario de algún colegio, alguna escuela vinculada con Italia. O sea, lo que sería los famosos colegios estos bilingües o que hay en Argentina, por ejemplo, la Dante o algún otro, establecer un vínculo tipo como que, sí, mi abuelo o mi padre fue a un colegio italiano. O sea, es un poco más complejo, no es solamente, sí, hablar el italiano, sino también es un vínculo cultural con Italia a través de haber estudiado en colegios italianos. Con lo cual es un punto que me llamó la atención porque es algo que no había escuchado nunca hasta el momento. Pero bueno, hasta hablando de justamente eso. Bueno, si querés obtener la ciudadanía, que puedas demostrar un vínculo con alguna casa de estudios italiana en tu país de origen, ¿no? Eso sobre todo para los casos estos donde los padres o abuelos que tienen la ciudadanía italiana no nacieron en Italia, sino que nacieron en el exterior, como muchos nacieron en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, por ejemplo. También habló la doctora María Chiara Prodi, que es la secretaria general del Consejo General de Italianos en el exterior, ¿no? Y que, bueno, reconoce obviamente que la situación es crítica, pero del tema de la ciudadanía, por la cantidad de casos, pero que debería haber una posibilidad de eh, ampliar esa restricción de 2 generaciones, ¿no? Obviamente para que sea un poco más amplia. Y también habla de la posibilidad también de que exista el reconocimiento de la ciudadanía de personas que la perdieron. En muchos casos, los ciudadanos italianos lo saben, eh, hay parientes, hay antepasados que por distintos motivos, por ejemplo, para acceder a algunos empleos, tuvieron que renunciar a la ciudadanía italiana y adoptar la ciudadanía del país donde estaban viviendo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, algunas personas tuvieron que renunciar a la ciudadanía italiana y hacer jurar por la ciudadanía argentina para acceder a ciertos puestos en casos muy particulares hace ya 50 años, ¿no? Entonces, bueno, tener alguna posibilidad de que esas personas puedan tener algún vínculo con la ciudadanía italiana. Esto es algo que lo que plantean nomás, ¿no? No es algo que se esté debatiendo, sino como que es alguna sugerencia que fueron tirando los representantes de distintas instituciones que hablaron hoy en la primera audiencia del Senado italiano. Otra cosa que el doctor Daniel Tadone, que es un representante de las asociaciones italianas en Brasil, que obviamente habló también del orgullo de lo que es pertenecer a la comunidad, con la colectividad italiana en el estero, pero claramente habla también de que es imposible para muchas familias tener que residir 2 años en Italia para poder darle la ciudadanía a los hijos. Entonces, bueno, es un punto que también está generando mucho conflicto, sobre todo para personas que tienen mucho vínculo con Italia, con instituciones italianas, hablan de docentes en instituciones de primer nivel, como son universidades. Se habló mucho también, por ejemplo, se reconoció, por ejemplo, la participación de muchos italianos en distintas universidades de lo que son en Latinoamérica, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo. Entonces, bueno, se habló un poquito de eso, de, bueno, buscar alguna enmienda para que este tema pueda subsanarse. Y una cosa que me llamó interesante, bueno, que es uno de los senadores que habló, que como contrapartida por parte de lo que sería el gobierno, es el senador Menia. El senador Menia es un senador del norte, de Fratelli d'Italia, del partido de Giorgia Meloni, y reconoció que la ley necesita una enmienda, o sea que el decreto de ley va a recibir una enmienda y que justamente la idea es que participen muchos sectores para ver cuáles son los posibles ciudadanos que podrían también calificar a este tema, ¿no? Entonces, si bien él justifica la pertenencia, la redacción del decreto de ley del 28 de marzo, por los mismos motivos que se planteó el ministro Tajani,
lo que habla él justamente es que existe la necesidad de que esos ciudadanos, por jus sanguinis, demuestren una pertenencia a Italia, una cercanía a Italia. Él dijo que, por ejemplo, lo voy a leer textual, que el jus sanguinis funcionaba cuando el mundo era mucho más estático, no como el mundo de ahora, con otra dinámica, y que hoy esta ley anterior, del 92, generaba situaciones muy paradójicas, sobre todo personas que no hablan italiano. El tema del italiano es casi seguro que cualquier enmienda que tenga la ley va a figurar el italiano. Y sobre todo personas que no conocen ni la historia ni la geografía de Italia, y que a esas personas pueden obtener así simplemente por ser descendientes la ciudadanía italiana. Eso es uno de los senadores, el senador Menia, del partido de Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia. Entonces, y también, bueno, se manifestó en contra del mercado de la ciudadanía, esto de que se habló en su momento del Black Friday, de lo que, sí, un punto que, más que nada, es un punto contra los gestores, ¿no? No tanto contra las personas, pero es un tema de la comercialización que hubo también en los últimos años, de gente que accionaba por vía judicial. Pero bueno, se mostró abierto a defender, a que el decreto decía correcciones, y que él mismo va a presentar algunas enmiendas personalmente a este proyecto. Pero bueno, recordó que es, más que nada se busca también con este decreto frenar el tema de los trámites. Ustedes habrán visto que el consulado italiano en Buenos Aires, por ejemplo, reabrió los turnos otra vez, los rehabilitó, los había suspendido todas las citas que había otorgado para estos días, pero puso una salvedad. Si ustedes entran al comunicado del consulado en Buenos Aires, van a ver que la salvedad es que solamente van a tratar los trámites consulares que tengan, que respeten lo que es el decreto ley del 28 de marzo. O sea, no es todos los trámites, que es como la ley anterior. ¿Qué puedo sacar en limpio de lo que hubo el debate hoy en el Senado? Me parece que es interesante, lo estuve escuchando hoy a la tarde. En primer lugar, el decreto ley no va a caer. Eso no lo cuenten. Yo sé que se especulaba un poco que, bueno, quizás el 28, dentro de 2 meses, en mayo, el decreto ley cae y no vuelve otra vez la redacción de la ley anterior. Eso no va a pasar. Lo que se está hablando es justamente de que se va a perfeccionar el decreto ley para, obviamente, subsanar este tema de errores. Yo creo que el principal error es el tema de los niños nacidos de hijos de italianos, no importa en dónde, porque generaría una situación conflictiva, sobre todo el tema de los niños apátridas, que justamente es algo que se trata de evitar en el mundo, no es algo que ni siquiera en Italia, sino que en el mundo, a través de distintas convenciones, sobre todo la Convención de los Niños, establece que los niños tienen que tener una ciudadanía. Entonces, además del nombre, ¿no? Entonces, es importante que esta convención se respete. Entonces, por tratados internacionales, esto se tiene que subsanar. Pero están abiertos al tema de abrir discusión a través de distintas enmiendas, en especial el tema del idioma. El idioma creo que ya es algo que va a quedar, es algo que se está hablando y que todos los partidos y los que están yendo a hablar al Parlamento italiano están tratando como que de acomodar un poco la norma, pero con el tema del idioma no se negocia. Quizás se abre un poco más a una generación más, que no se corten los abuelos. Quizás se abre un poco más con el tema de que no sea nacido en Italia, sino que puedan ser a través de padres o abuelos, que se pueda pasar la ciudadanía. Pero en el caso de que tengas que hacer una ciudadanía cuando ya sos mayor de edad, tengas que tener un certificado de italiano y quizás algún examen, como se hace en España. Para que no sepan, en España, para obtener la ciudadanía española, tienen que pedir, además de un examen de conocimientos socioculturales y de la Constitución de española, te piden también un examen de español. Eso, obviamente, para las personas que somos latinas, no es requisito, porque claramente, al ser de un país que habla español, no te pueden pedir un examen de español. Pero que a ciudadanos de otros países, sobre todo lo que es África, Asia o Estados Unidos, por ejemplo, que viven aquí en España, les piden un examen de español. O sea que tienen que rendir un examen de español para obtener la ciudadanía española. En el caso de italiano, se puso incluso en un momento como comentario el tema de la ciudadanía española, incluso como para hacer un paralelismo, como que de referencia. Entonces me parece que es interesante el tema de la ciudadanía
del idioma como punto para lo que es la obtención de la ciudadanía italiana en el futuro. Este es el primer día de debate que hubo así abierto en el Senado. Va a haber mucho más días de debate porque es una audiencia que son audiencias públicas que se invitan a distintas personas y obviamente a partir de ahí se hará una redacción de una nueva ley, quizás sea mucho más amplia porque recuerden que el proyecto del decreto ley del 28 de marzo habla incluso del tema de lo que qué pasa con la ciudadanía por matrimonio, que supuestamente para acceder a la ciudadanía italiana por matrimonio hay que tramitarla en lo que es Italia, o sea, ya no se puede hacer la ciudadanía por matrimonio desde el exterior. Y también se habla de lo que son los derechos civiles y de las personas que viven en el exterior, que se le van a pedir que, bueno, voten en las elecciones y que también hagan su cambio de documentos cada cuando se vencen y que también, bueno, obviamente tienen que estar registrados en el aire y actualizar los datos permanentemente de cada vez que se muda. Entonces eso es un trámite que quizás sea mucho más exigible en el futuro para mantener la ciudadanía italiana. Es una cosa distinta porque ahí ya están hablando de proceso para mantener la ciudadanía italiana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, si les parece interesante este tema, si quieren que siga hablando de este tema, bueno, escriban aquí en los comentarios. Yo estoy siguiendo este tema al detalle. Y bueno, será hasta cualquier otro momento. Mientras más comentarios, más likes, más algo comenten en este video, yo puedo seguir haciendo otros videos. Entonces, bueno, me motiva un poco también para seguir este tema de más de cerca y nada, aprender un poco más también de cómo sigue la situación en Italia. Bueno, practicar un poco el italiano que estudié en su momento y que, bueno, me sirve mucho justamente ahora para seguir las audiencias públicas en el Senado italiano. Les mando un abrazo a todos y, bueno, será hasta cualquier otro momento.